profesor, continúe con la segunda clase, profesor, acerca del Chava y el beso de María. Bueno, queridos estudiantes, siéntense. Aquí se trata precisamente de generaciones que pasan y generaciones que pasan. Desde muchos tiempos antiguos, las cuestiones anacrónicas y las cuestiones que pierden sentido y nacen nuevas surgen en todas las sociedades. Ejemplo, en este potrero, donde sale un huérfano, y en este potrero donde vive Chava, un niño que anda con los pantalones cortos, descalzo y con la barriga afuera, ve crecer en este barrio al que llegó a ser sastre de la generación aquella de los años 50, 60, 70, que fue el Ñato Suárez. Fue el sastre de aquella generación de jóvenes, cuando llegó la Coca-Cola regalando los Volkswagen y vino Ricardo Rey. Y pasaron otras generaciones y vinieron otras, y en esas otras es cuando aparece el Chava y aparece el huérfano del potrero. ¿Y qué tiene eso que ver con el beso de María en la fortaleza Antonia al Padre biológico de Jesucristo? Bueno, sencillamente que así pasan y se vuelve la anacronía y nace el poder religioso. Nosotros, continuando la anterior clase en Litrofilosofía, nos damos cuenta fácilmente que siempre aquí en Barranquilla la luna iluminaba. No habían en las épocas de aquellas generaciones del 39, el 40, el 50, no había ninguna clase de alumbrado, y que poco a poco aparecen unas lamparitas antiguas romanas. Y en estas calles, María, la del Falso Testamento, anda y camina. Ha venido desde muy niña, desde muy joven, a buscar nueva vida a Barranquilla, y dejó en las bongas del río Magdalena a un flaco llamado José Manuel de la O, un flaco vago que para con un pajarito en la mano, pero ella enamorada le entrega su quehacer y le entrega su amor y su corazón, y le deja 2 hijos y lo deja llorando en las bongas del Magdalena. Pero ya María, mucho antes, en su amor infantil, en su amor juvenil, había tenido su romance con el Nene Torres en Remolino, Magdalena. María, la del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en cuando aparece el Malaquía y Mateo, que hay 420 años, ahí nace la tetrarquía herodiana, y que hubo una Miriam que viene ya de otras generaciones en un Antiguo Testamento, esa María que se llama Inmaculada, esa María que logra crear el poder teológico y el poder inmaculado de una concepción. También ve la luna iluminando a toda Judá y a todas las 12 tribus de Israel. Esa María en las épocas de Antonia, dice Celso Flavio, o Celso Flavo. Celso Flavo es un pretoriano que presta servicio en la fortaleza Antonio, en la fortaleza Antonia, y tiene de lanza un amigo llamado Celso Flavo, que es el que ve todo y narra todo y escribe el libro, y demuestra cómo Herodes tenía cierto odio hacia su hija, porque él veía en ella, en Berenice, veía que ahí se iba a acabar su tetrarquía, porque no tendría heredero que descendiera y estuviera en su trono de la tetrarquía herodiana, que nace entre esos 420 años, entre Malaquía y Mateo. Esa María Inmaculada, igual que la María que viene de Remolino, Magdalena, la del Falso Testamento, que también soñó y llega a Barranquilla y conoce en 1936 a un español tuberculoso, que en última instancia le cumple el sueño de regalarle un rancho en este potrero de los de la Rosa, y ella queda soñando con su pueblo,
allá donde por primera vez, cuando sus pechitos querían volar, se enamora juvenilmente y luego cae en manos de José Manuel de la O, quien lo deja con 2 hijos en una bonga del río Magdalena. Pero ella nunca le dio un beso de despedida a ese José Manuel, quien se quedó llorando, mientras las lanchas y la piragua de Cubillo se bambaleaban por las olas del Magdalena que pegaban en las orillas. Entonces, en aquella Judá, en aquella Israel, aquella Inmaculada María, pone los ojos en un hombre que presta servicio en la fortaleza Antonia, llamada Panther. Y bajo la luna y la luz de la luna, María la Inmaculada besa y se enamora de aquel elegante romano que en última instancia viene siendo el padre biológico y carnal de Jesucristo. Ese Jesucristo que muere mendigo, que muere con una demencia senil entre 90 y 100 años. Ese Yusuf, como se le conoció en Cachemira, India, vivió de la caridad, olvidado por todo, mientras en Occidente se levantaban catedrales y se convierte en el hombre más grande del mundo, pero él murió como un limosnero y un mendigo olvidado por todo. Esa María, de la cual se levanta el divino Señor y Redentor según la religión occidental, lo vio Celso Flavio, porque Celso Flavio es pretoriano igual que Panther, que prestan servicio en la fortaleza Antonia. Lo vio crecer y es en el año 70 este Celso Flavio y su lanza Panther, el padre biológico y carnal de Jesucristo, quienes participan en la quema del templo de Jerusalén que levantó Herodes, que se conoce como el tercer templo. Los judíos esperan otro templo que proviene de Ben Orión Yehudá, mientras Jesús, que muere allá en la India, en Cachemira, con demencia senil a los 90 años. No hay aquí ninguna resurrección, ni hay ninguna otra vida en ningún otro cielo. Un poder de una iglesia mentirosa, una iglesia que participa en las bendiciones de las bombas atómicas que caen en el mundo, que participa de las guerras, que bendice las armas de las bases navales del mundo, etcétera, etcétera. Pero que ese hombre, el más grande de todos los hombres, no es como nos lo han pintado en la religión. Él murió mendigo, con demencia senil, y fue enterrado por caridad comunitaria. Entonces esa María bajo la luna, ella comete el delito más grande y más grave que se puede cometer en tierras judías, como es poner los ojos de una mujer en un romano. Pero ese romano es el padre carnal y biológico de Jesucristo. Ese Jesucristo que divinizan, ese Jesucristo que muere como mendigo, con demencia senil, y es enterrado por caridad en Cachemira, porque José de Arimatea, quien reclama su cuerpo, era ministro de Minas y le pesaba, como dicen aquí en Barranquilla, la cola en el Sanedrín o en el Senado o Congreso judío, y él era el ministro de Minas, o sea, de la riqueza de la época, de la plata y el cobre, y él reclama a ese cuerpo sencillamente porque es hermano de Joaquín, el padre de la que llaman Virgen María o de María, y se convierte en tío abuelo de Jesucristo, y por eso reclama el cuerpo. Pero vinieron otras cosas que hicieron que aquel hombre débil, que en última instancia no había muerto en ninguna cruz, recobre fuerza y se ve obligado a huir hacia otras tierras donde se habían ido otras ovejas de Israel, y allá predica, pero es un total desconocido, y allá muere como un hombre desconocido por todo. Mientras en Occidente se levanta el poder de aquella Roma oscurantista, aquella Roma medieval, aquella Roma asesina que había sido dividida en el 399 al 401, cuando se divide en Roma occidental y Roma oriental, y de la Roma oriental es donde nace lo que hoy en día se viene a conocer como el famoso Vaticano, como el famoso poder de la iglesia
que surge de Constantino cuando aquellas cuestiones de la caída de Bizancio y Constantinopla. Por lo tanto, hay unas generaciones que han pasado, así Herodes vio pasar generaciones, y la hija de Herodes, Berenice, se casa con un cristiano, y ellos también van y llegan a Roma, porque fueron llevados cautivos el día de la quema del templo en el año 70 en Jerusalén. Y así podemos dar hoy cómo ese chava, ese niño, pasaba por estos restaurantes de estas calles, y muchas veces con los demás niñitos entraba sin camisa y veían un plato, un pedazo de carne o un pedazo de yuca, y lo traía, se metía y lo sacaba y se lo repartía entre los demás niños del barrio, pobres y míseros. Mientras en las casas de los grandes concejales y congresistas de Colombia, los perros se comen la mejor carne, tetapula, se comen la carne más exquisita y mejor preparada en las casas de los gobernadores y de los alcaldes. Y esa es la lucha de clases. Eso es no tener ignorancia, eso es conocer y tener claridad de qué papel juega la religión y cómo conscientemente a través de la literatura y del libro negro podemos entender la historia de las generaciones aquellas, anacrónicas, de aquel Israel de la época de Jesucristo y de miles de años antes de él. Nos vemos en la próxima para el tercer capítulo.